Muy buenos días, mi nombre es Arles Agustín Tavo Sánchez y antes que nada quisiera agradecer por el apoyo y el contenido del canal, tanto a Mateus como a Uber. Gracias muchachos por apoyar el contenido y si tú quieres apoyar también el contenido de mi canal, pues simplemente puedes hacerlo a través de Patreon, el cual siempre lo dejo en la descripción de todos mis vídeos. Ahora sí, vamos a lo que hemos venido en este vídeo. En este vídeo hemos venido a utilizar justamente lo que es if, cómo utilizamos un if, cómo le pasamos una condicional, cómo cuando es verdadera la condicional me devuelve un valor y cuando es falso me devuelve otro valor. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a hacerlo de una manera tan sencilla para que se pueda entender justamente cómo se aplica esta función. Pero esta función es recomendable utilizarlo con función del servidor. Pero en esta ocasión simplemente voy a poner una condicional simple para que se entienda cómo es que funciona el if. Justamente este if no es un if de JavaScript, sino es un if proveniente del mismo servidor. Y la forma en que se llama es e.algorithm.if. Y de esta forma, pues simplemente el primer parámetro que se pasa es una condición. Si dicha condición es verdadera, pues simplemente va a devolver un valor, que en este caso, si el año es mayor al 2012, eso pertenece a lo que es la colección de Landsat 8. Hay que recordar que tenemos Landsat 5, Landsat 7 y Landsat 8. Simplemente vamos a poner una condicional donde nos diga si con respecto a la fecha que se ingresa debemos utilizar Landsat 5 o Landsat 8. Y al mismo tiempo lo vamos a definir. En este caso, ¿cómo definimos una colección? Con e.ImagineCollection. Esa es la forma como se define la colección. Entonces vemos que si esto de aquí es verdadero, es decir, es mayor al 2012, entonces estamos hablando de 2013, 2014, hasta la actualidad, para que se pueda entender cómo utilizamos el if del servidor. Pues simplemente, si es verdadero, pues imagínense que ingresamos el año 2013, pues simplemente es verdadero y no devolvería esto como valor. Si en este caso el año fuera menor, es decir, fuera 2011, no devolvería esto como valor. Es decir, el 2011 ya pertenece a lo que es la colección Landsat 5, si recordáramos los rangos de valores. Pero esto no tenemos que memorizarlo, simplemente gracias a esta condicional podríamos manejar esto. De esta forma haríamos nuestro script de una manera mucho más dinámica y esto nos permitiría simplemente que ingresando una fecha saber si es Landsat 5 o Landsat 8. Para eso hemos definido aquí justamente el año. Como vemos es un número tan simple, podríamos definirlo también como un número del servidor para ser más eficiente en nuestro script. En este caso hemos optado simplemente por un valor numérico como es el año 2005. Justamente esta variable year es la que va en el condicional, como verán aquí. Justamente ahí va en el condicional. Y simplemente colocamos ahí en la condición, si dicho año es mayor al 2012, pues simplemente es verdadero. Y si no, es falso. Y ya sabemos cada uno de los valores que devuelve. Todo esto nos va a devolver un valor y va a depender mucho del año que se ingrese aquí. Justamente esta entrada va a determinar cuál es el valor que nos va a retornar aquí. Y simplemente hay dos posibles valores, el verdadero, que es Landsat 8, y el falso, que es Landsat 5. Ya teniendo en eso en cuenta, vamos a definir una variable, en este caso una variable imagen. Simplemente de esta colección vamos a traer una sola imagen. Pero vamos a hacer unos filtros interesantes. Justamente si condición, es decir, si lo que tenemos en condición es una imagen, es un ImagineCollection, ¿qué tipo de dato es? Es un Feature Collection. No es ninguno de esos tipos. Simplemente es un objeto. Tendríamos que castear dicho objeto para saber qué tipo de valor es. En este caso el valor que se devuelve es un ImagineCollection. Por eso, justamente como se devuelve un objeto, y esto lo van a poder ver en la documentación, simplemente ese dicho objeto deberíamos castearlo para que justamente el servidor sepa qué tipo de dato va a procesar. Por eso es que colocamos e.ImagineCollection y le pasamos lo que es la condición. De esta forma estamos casteando el valor devuelto por el if. Ahora simplemente vamos a filtrar, pues simplemente vamos a colocar un filtro de calendario, como estamos viendo aquí, un calendar ranger, y en este caso es con respecto al año. Lo que quiero hacer es simplemente del año que yo ingreso, entonces de dicha colección, es decir, aquí se define la colección. Del año que yo estoy ingresando, pues simplemente voy a saber si es Landsat 5 o Landsat 8. Ahora, de uno de estos valores ingresados, pues simplemente yo quiero extraer justamente información del año que yo he ingresado. Por eso en el rango de calendario
lo estoy haciendo por año. Como podrán ver, el primer parámetro es el año, el segundo parámetro es el año, indicando el inicio, el fin, y acá justamente le indico el tipo de dato que voy a tomar, en este caso years, porque estoy haciendo justamente con respecto al año. Podría hacerlo también con respecto al mes, con respecto al día. Y ahora simplemente voy a imprimir en consola algo muy importante. Es decir, de todo esto que yo he filtrado, simplemente le estoy diciendo .first, es decir, estoy devolviendo una imagen. Entonces esta variable solamente tiene una sola imagen. A esa imagen pues simplemente le voy a decir .get para que me devuelva una propiedad. En este caso la propiedad es system_index. Esta propiedad system_index simplemente me va a devolver justamente el código que hace representativo a lo que es la imagen. Y esto me va a ser de mucha utilidad. Ahora sí, vamos a correr nuestro script y veamos qué es lo que hace. En este caso podríamos ver que el año ingresado es 2005. 2005 es menor al año 2012. No debería devolver la colección Landsat 5 y eso sería correcto. Le damos run, vamos a ver si funciona correctamente nuestro script y vemos que sí. Vemos que nos devuelve el código de Landsat 5. Efectivamente, vemos que nos devuelve un código que hace referencia a lo que es Landsat 5. Y hay que tener en cuenta que nos traía justamente una imagen del año que habíamos ingresado. En este caso es 2005. La imagen que nos devuelve es justamente el 29 de abril del 2005. Que es justamente la primera imagen que nos ha traído de la colección. Justamente de la colección filtrada. Y así podríamos hacer con respecto a las demás imágenes. En este caso voy a ver una imagen del 2014, por ejemplo, que ya pertenece a lo que es la colección Landsat 8. Vamos a ver si funciona correctamente. Sí, efectivamente nos trae justamente lo que es Landsat 8. Justamente ha entrado aquí en lo que es verdadero. El año es mayor a 2012. Entonces entra lo que es la colección Landsat 8. Como podemos ver aquí, Landsat 8, y podríamos ver la fecha. Debería ser la misma fecha que se ha ingresado y es la primera imagen de dicha colección. Como podemos ver, tenemos con respecto al 24 de mayo del 2014. Esa es la primera imagen de la colección filtrada. Y así podríamos ir probando, por ejemplo, con el año 2020, que también pertenece a lo que es Landsat 8, como podemos ver aquí, justamente Landsat 8, y aquí está el año 2020. Y así podríamos hacer, por ejemplo, con el año 1984. Esto ya hace referencia a lo que es Landsat 5. Vamos a darle run. Y como podemos ver aquí, tenemos Landsat 5 y podemos tener una imagen de lo que es el año 1984. Y así podríamos hacer muchas pruebas. El objetivo de este vídeo ha sido simplemente entender un poco cómo trabaja el if, cómo podríamos utilizarlo para que colocar una condición y que nos devuelva un valor. No necesariamente te debe devolver un image collection, ya depende que a lo cual se ajuste a tu necesidad. Ahora, podrías leer un poquito más al respecto de la función en la documentación. Pues simplemente copias esto y nos vamos a la pestaña de documentación. ¿Qué es esto? Regularmente estás en la script, podrías pasar justamente a la parte de documentación, pegar esto de aquí y pues simplemente podrías buscar entre la documentación filtrada cuál es lo que estamos utilizando. Pues vamos aquí vemos el valor, pues justamente aquí nos da una descripción justamente con respecto a cómo se origina o qué es lo que hace este método y pues simplemente nos da ya un poco sobre cómo es la condicional, cuándo nos va a devolver falso, en qué condiciones nos va a devolver falso y qué es lo que hace cuando es true y qué es lo que hace cuando es false y qué es lo que te retorna, que es un objeto. Como vimos, hemos tenido que castear dicho objeto para poder utilizarlo a continuación. Es muy importante eso. Y pues si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos hasta la próxima.